Mi esposa está haciendo todo lo posible para salvar el matrimonio que ella misma destruyó al engañarme. Me engañó y tuvo un hijo con su amante. Su señoría, mi clienta no desea divorciarse y solicita al tribunal que ordene terapia. Ella cree que el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para superar este problema con un poco de ayuda. Esa era su abogada hablando. Siendo ella, María, mi futura exesposa, si yo tuviera algo que decir al respecto. Mi abogado se puso de pie. Su señoría, un romance de un año con varios hombres que resultó en el nacimiento de un niño difícilmente es solo un problema. Especialmente cuando las pruebas de ADN confirman que el niño no es de mi cliente. No vemos ningún sentido en prolongar esta farsa de matrimonio. La terapia no cambiará nada. Precisamente por el niño, me inclino a ordenar terapia, respondió el juez. Un niño necesita un hogar estable para crecer. Si cree que voy a criar al hijo de esa mujer infiel, interrumpí en voz alta. Mi abogado se encogió cuando el juez golpeó el mazo. Una palabra más y lo declararé en desacato al tribunal, me gritó. Ordeno un mes de terapia con 2 sesiones por semana. Asistirá, señor González, o enfrentará las consecuencias. Me miró brevemente y luego volvió a golpear el mazo. Eso es todo. María, mi futura exesposa, tenía una mirada de suficiencia en su rostro cuando entré en la oficina del consejero. Soy el doctor Martínez, pero puedes llamarme Carlos. ¿Puedo llamarte Luis? Me sonrió. No, no puedes. Me dirigirás como señor González, respondí. Luis, no hay necesidad, comenzó María. Y tú no me hables, le espeté. Creo que necesitamos calmarnos, dijo el doctor Martínez. Por favor, señor González, tome asiento. Hizo un gesto hacia una de las 2 sillas colocadas una al lado de la otra frente a su escritorio. Arrastré mi silla a unos 2 metros de María y me senté. Carlos suspiró. Muy bien, comenzó. No capté el resto porque saqué mis audífonos y comencé a escuchar música en mi teléfono. Carlos se me quedó mirando por un momento antes de volverse para hablar con María. No podía oír lo que decía, así que seguí desplazándome, escuchando mi música. Después de unos 15 minutos, noté que María se levantaba. Me miró con dureza y salió furiosa de la oficina. Me quité los audífonos. Muy bien, doctor. Gran sesión. Nos vemos el jueves. Estoy cancelando las sesiones y enviando mi informe al juez. Aún mejor. Y con eso, salí de la oficina. El juez estaba claramente disgustado. Deme una razón por la que no debería declarar a su cliente en desacato, exigió, mirando a mi abogado. Su señoría, usted ordenó a mi cliente que asistiera a las sesiones y él cumplió asistiendo a la primera según la orden. Fue el consejero quien canceló las sesiones restantes, argumentó mi abogado. El informe del consejero establece claramente que su cliente no hizo ningún esfuerzo por participar en la sesión. Se puso auriculares y los ignoró todo el tiempo, replicó el juez. La orden requería su asistencia, respondió mi abogado. Asistió. Dado que el consejero concluyó que las sesiones adicionales serían ineficaces, solicito que conceda el divorcio según la petición. Absolutamente no, respondió el juez. Ordeno 4 semanas más de terapia. El señor González asistirá y participará en las sesiones. La oficina estaba organizada exactamente de la misma manera que antes cuando llegué. 2 sillas separadas por unos 30 cm frente al escritorio del médico. Él se sentó detrás de él. El escritorio estaba vacío, excepto por un bloc de notas legal amarillo y una foto de una mujer, probablemente de unos 30 y tantos años, junto con un niño que parecía tener unos 6 años. Señor González, dijo el médico, por favor, tome asiento. Una vez más, comencé a mover la silla. María extendió la mano para detenerme, y yo retrocedí. Les hago saber a ambos que cualquier contacto físico se considerará un ataque y se encontrará con la fuerza apropiada, dije. María retrocedió. Continué moviendo la silla y luego me senté. Una vez más, saqué mi teléfono. Señor González, el juez le ordenó que participara en esta sesión, me recordó el médico. Soy consciente, dije. Estoy usando mi teléfono para grabar la sesión para demostrar mi participación. Mi abogado me informó que algunos consejeros pueden tener sus propias agendas. Dado que mi futura exesposa lo ha estado viendo durante algún tiempo, creo que es posible que ya haya formado una relación con ella que podría estar sesgada en mi contra. ¿Y si no quiero que grabe la sesión?, preguntó el médico.
Entonces volveré al tribunal y solicitaré un consejero diferente, respondí. Tengo esa opción. La única razón por la que no lo he hecho todavía es que causaría aún más retrasos. María, ¿cómo te sientes acerca de que se grabe la sesión? Le preguntó el médico. Lo que sea, dijo ella, agitando la mano con desdén. Podemos empezar, dijo el médico. Antes de empezar, ¿puedo hacer una pregunta?, interrumpí. Por supuesto, respondió. Puedes hacer preguntas en cualquier momento. Es posible que te pida que esperes durante ciertas partes del proceso. El silencio en la habitación era casi sofocante, y sentí que cada segundo pesaba sobre mí como una carga insoportable. El doctor Martínez me miró con una expresión cansada, como si supiera que todo esto era una pérdida de tiempo. María, por otro lado, tenía esa mirada triunfante, como si creyera que estaba ganando algo, que al final me vería obligado a ceder y quedarme con ella. Ella no entendía. Nunca entendió. Todo lo que quería era ver el final de esto. Observé cómo el doctor Martínez ajustaba su bloc de notas en el escritorio, comenzando lo que consideraba un último intento de diálogo. Comenzó con el típico discurso de terapeuta, hablando de lo importante que era dejar de lado los agravios del pasado y centrarse en el futuro, de cómo las relaciones se basan en la confianza y el esfuerzo mutuo. Apenas escuché. Mi mente vagaba por todas las mentiras, las traiciones, y peor aún, el desprecio. Tenía la audacia de engañarme, de mentirme durante un año entero, y sin embargo, aquí estaba sentada, como si el problema fuera mío, como si mi negativa a perdonarla fuera una especie de afrenta personal. Entonces, el doctor Martínez se dirigió a mí directamente, preguntándome cómo me sentía con respecto a todo esto. Por un segundo, consideré derramar toda la rabia y el dolor que se habían acumulado, pero ¿de qué serviría? Nunca lo entenderían. María simplemente se inclinó hacia adelante, con esa mirada de falsa compasión, como si realmente le importara lo que iba a decir. Honestamente, comencé, sintiendo que mi rostro se sonrojaba con la intensidad de mis emociones, me siento traicionado, ridiculizado, como alguien a quien se le tomó el pelo mientras mi propia esposa llevaba una doble vida. Y ahora estamos aquí, fingiendo que queda algo por salvar, cuando la verdad es que todo fue destruido. María abrió la boca, probablemente para defenderse, pero el doctor Martínez la interrumpió, pidiéndome que continuara. Era raro que me dejara hablar sin que ella me interrumpiera. Así que aproveché la oportunidad. La verdad, doctor Martínez, es que no queda ningún matrimonio por salvar, miré directamente a María, dejando que cada palabra se hundiera. Ella destruyó todo cuando decidió que yo no era suficiente, que el amor y la confianza que le di no eran suficientes. Y ahora, después de humillarme, tiene el descaro de sentarse aquí y decir que quiere salvar el matrimonio. ¿Matrimonio para qué? ¿Para qué pueda vivir a su lado, recordado cada día del hijo que tuvo con otro hombre? La tensión en la habitación se intensificó, y el doctor Martínez trató de suavizar las cosas. Comenzó a hablar del perdón y de cómo a veces se necesita un acto de amor verdadero para reconstruir una relación. Eso fue suficiente para hacerme reír. ¿Amor verdadero? ¿Acaso sabe lo que significa eso? Con el debido respeto, doctor, interrumpí, el amor verdadero es lo que yo sentía por esta mujer. Es lo que me mantuvo fiel a ella, lo que me hizo pasar por alto cada pequeño defecto y dedicarme a nuestro matrimonio. Pero esto es traición. Es una ofensa a lo que debería ser un matrimonio. María comenzó a llorar, sus sollozos llenando la habitación. Pero no sentí compasión. Podía derramar tantas lágrimas como quisiera, pero nada borraría lo que había hecho. Después de unos segundos, se recompuso y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Cometí un error, Luis. Un terrible error. Pero eso no borra todo lo que hemos pasado juntos. La vida que construimos. Tenemos una historia, una vida por la que vale la pena luchar. El cinismo en sus palabras casi me hizo levantarme y salir de la habitación. ¿Vale la pena luchar? ¿Realmente creía eso? Respiré hondo, tratando de controlar el impulso de gritar. Cuando finalmente logré hablar, mi voz salió fría y distante. Tuviste un año entero para pensar en eso, María. Y aún así, cada vez que me mentiste, cada vez que te encontraste con él, elegiste continuar. Fue una elección, no un error. Y ahora quieres que lo olvide, que finja que no sucedió. Lo siento, pero el amor que sentía por ti murió el momento en que supe la verdad. El doctor Martínez intentó, sin éxito, calmar las cosas.
Insistió en que deberíamos centrarnos en una solución a la situación, algo que nos permitiría avanzar sin resentimiento. Pero ¿cómo podía dejar de lado el resentimiento cuando la persona que debería haber sido mi compañera fue la primera en apuñalarme por la espalda? Finalmente, sugirió que nos tomáramos un momento en silencio para reflexionar. María empezó a llorar más fuerte, y la ignoré. Sabía que esas lágrimas eran solo teatro, bien ensayado. Después de unos minutos, el doctor Martínez terminó la sesión y nos pidió que regresáramos la semana siguiente, más dispuestos a resolver las cosas. Salimos de la habitación en silencio. Pero antes de que pudiera salir del edificio, María me llamó. Luis, por favor. Sé que me odias ahora, pero te juro que puedo arreglar esto. Solo dame una oportunidad. La miré y vi, tal vez por primera vez, a alguien completamente diferente de la mujer que había amado. Alguien que solo ahora, después de perderlo todo, parecía darse cuenta del valor de lo que teníamos. Y todo lo que pude sentir fue una indiferencia abrumadora. No es odio, María, dije con calma. Simplemente ya no me importa. Ella retrocedió, y yo salí, sintiendo una extraña sensación de libertad. Durante meses, había estado atrapado en esta pesadilla de matrimonio, pero finalmente sentí que estaba listo para seguir adelante. Esa noche, me acosté en la cama del pequeño apartamento que alquilé después de dejar nuestra casa, sintiendo el vacío a mi alrededor como una presencia pesada. Y al mismo tiempo, había una amarga sensación de propósito. Después de toda la humillación, las traiciones y esas sesiones de terapia simuladas, me di cuenta de que la situación podría no terminar nunca de la forma que esperaba. María, siempre manipuladora, siempre fingiendo, nunca me dejaría realmente en paz. Lucharía hasta el final para mantener la apariencia de una esposa arrepentida y devota. Quería este matrimonio, pero no por amor, solo por la conveniencia que le ofrecía. Y esa comprensión ardía dentro de mí como una llama inextinguible. No quería entrar en otra sala de audiencias. No quería escuchar a otro juez hablar de reconciliación, de darle al niño un hogar estable. Ese niño no era mi responsabilidad. Mi propio abogado ya me había advertido, María estaba preparada para convertir nuestra separación en un campo de batalla legal, acusándome de abandonar a la familia. Usaría todos los trucos que pudiera, y eso me hizo darme cuenta de que ella no quería una resolución. Solo quería control. Pero si creía que podía seguir manipulándome, estaba muy equivocada. Lo primero que hice fue investigar todo lo que pude encontrar sobre María. Sabía que tenía secretos, probablemente más trapos sucios de lo que imaginaba. Empecé a buscar donde nunca me había atrevido antes, sus redes sociales, sus correos electrónicos, mensajes antiguos, donde podría haber dejado escapar algo. Contraté a un investigador privado, dispuesto a gastar lo que fuera necesario para descubrir cualquier cosa que pudiera estar escondiendo. Y, como sospechaba, no tardó mucho en aparecer algo. El investigador regresó con fotos, mensajes y extractos bancarios que mostraban que María estaba involucrada con más que solo su amante oficial. Tenía una red de encuentros y estaba gastando enormes cantidades de dinero en regalos y viajes para estos hombres. Descubrí que había abierto una cuenta conjunta con uno de ellos, transfiriendo una parte significativa de nuestros ahorros, probablemente pensando que nunca lo descubriría. Armado con todo esto, fui a ver a mi abogado. Estaba sorprendido por lo que tenía, pero también cauteloso, recordándome que el tribunal podía desestimar la infidelidad como irrelevante o incluso impedirme usar esta evidencia, alegando que era una invasión de la privacidad. Pero no me preocupaba. Esto no era solo un juego para mí. Era un ajuste de cuentas. Así que le hice presentar todo como evidencia, mientras planeaba los siguientes pasos. En los días que siguieron, mantuve la calma y evité el contacto directo con María. Fingí estar derrotado. Envié mensajes educados y mantuve un tono resignado en las pocas conversaciones que tuvimos. Sabía que pensaba que tenía el control, que eventualmente cedería y continuaría con esas sesiones de terapia. Incluso tuvo el descaro de llamarme maduro y razonable por aceptar ayuda. Me enfermó, pero sabía que tenía que seguir fingiendo hasta el momento adecuado. Luego, el día de la audiencia final, estaba listo. En el tribunal, me senté en silencio mientras María y su abogado presentaban un informe manipulado que sugería que yo me resistía a la sanación de la relación y que era crucial que el tribunal interviniera por el bienestar de la familia. Y mientras hablaban, apenas podía ocultar una sonrisa. Sabía que en unos minutos, todo se volvería en su contra. Cuando mi abogado se puso de pie, no perdió el tiempo.
Presentó toda la evidencia que había reunido, las transferencias bancarias, las fotos con otros hombres e incluso mensajes explícitos intercambiados entre ella y sus amantes. El juez guardó silencio, claramente sorprendido por el giro de los acontecimientos. María, a mi lado, palideció. Sus ojos se abrieron como platos, y su abogado buscó frenéticamente alguna defensa. Pero no había excusa. La actuación de esposa arrepentida se derrumbó con cada prueba presentada. Mi abogado terminó con firmeza, argumentando que este no era solo un caso de infidelidad, sino una violación de nuestro contrato matrimonial. María había desviado dinero y utilizado bienes conyugales para financiar una doble vida. El juez finalmente habló, diciendo que no había base para la reconciliación. Ordenó que nuestro divorcio se finalizara de inmediato y que María debía devolver el dinero tomado de nuestra cuenta. Además, se le prohibió legalmente buscar cualquier otro beneficio financiero de mi parte en el futuro. María me miró con desesperación, tal vez esperando que tuviera alguna pizca de piedad. Pero todo lo que sentí fue una fría satisfacción, una sensación de justicia cumplida. Me levanté y salí de la sala del tribunal con la cabeza en alto, dejándola atrás, sola y desesperada. Finalmente, estaba cosechando las consecuencias de sus decisiones. En los meses que siguieron, mi vida comenzó a volver a la normalidad. Recuperé la mayor parte del dinero y finalicé el proceso para asegurar una separación completa, sin dejar lugar a que María impugnara nada. Mientras tanto, escuché que la habían desalojado de su apartamento. Sin medios para cubrir sus gastos, sin acceso a nuestros bienes compartidos. En cuanto a sus amantes, todos desaparecieron una vez que se dieron cuenta de que no le quedaba nada que ofrecer. Finalmente, escuché por ahí que María estaba viviendo con parientes lejanos, enfrentando serios problemas financieros. Intentó contactarme algunas veces, enviando largos mensajes suplicantes, diciendo que se arrepentía de todo y que aún podíamos empezar de nuevo. Simplemente bloqueé cada intento, sin perder ni un segundo más en ella. No quedaba ira ni resentimiento. Solo la certeza de que este era el final merecido. Y finalmente, era libre. Libre del dolor, de la humillación. Libre para reconstruir mi vida y dejar el pasado donde pertenecía.